Muy buenos días. Bienvenidos a esta sala Goya del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Señora Justicia de Aragón, doña Concepción Jimeno, querida Conchita. Señora Consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, doña Carmen Susín, querida Mamen. Director General de Mayores del Gobierno de Aragón, don Máximo Ariza. Secretaria, vocales, miembros de la Comisión Permanente del Observatorio y sus entidades adheridas, autoridades, señorías, miembros del plenario, bienvenidos a la Casa de los Aragoneses. Antes que nada, deseo expresar mi máximo respeto y aprecio, y también el de estas Cortes, hacia el concepto y el trabajo que desarrolla el Observatorio Aragonés de la Soledad. Una iniciativa que nace de la escucha a la sociedad y del deseo de ofrecer soluciones reales a un problema creciente, preocupante, ante el que tenemos que estar especialmente atentos y ser muy resolutivos: la soledad no deseada. Es un hecho creciente en nuestra sociedad, ante el que instituciones como el Justicia de Aragón, el Gobierno de Aragón, como todas las entidades que estáis adheridas a este observatorio y, como no, estas Cortes de Aragón, debemos activar todos nuestros sistemas de escucha, análisis y también poner a disposición de todos nuestros recursos para solucionarlo. Porque la soledad nos afecta a todos, a personas y familias, y dice mucho sobre el tipo de sociedad en el que vivimos. Una sociedad donde es posible que problemas como este puedan ser el síntoma de que determinadas políticas han podido dejar de lado cuestiones tan importantes como el cuidado de las personas en el sentido más humanista y también más práctico. Pueden reflejar que también se ha dejado de lado la atención hacia la familia como centro de entorno más próximo. Debemos reflexionar, por tanto, sobre qué tipo de sociedad queremos. Las soluciones que seamos capaces de articular entre todos también dirá mucho sobre la utilidad y sobre la responsabilidad de quienes estamos al servicio de la sociedad desde lo público para comprender y solucionar problemas reales. La soledad no deseada en personas mayores es la punta de lanza de este problema, que me consta que abordáis con ejemplaridad desde el observatorio y con el objetivo de prevenir ese aislamiento y exclusión social y promover el bienestar y la seguridad de todas las personas. En definitiva, se trata de preocuparnos por las personas y de orientar vuestras políticas, nuestras acciones a resolver lo que de verdad afecta a los ciudadanos. Por todo ello, deseo expresamente animar a todos los miembros del Observatorio Aragonés de la Soledad a continuar con esta encomiable tarea con la Justicia de Aragón, en coordinación institucional con el Gobierno de Aragón y con las numerosas entidades, como ya he dicho, numerosas, formáis parte de esta iniciativa. Muchísimas gracias por vuestro trabajo en beneficio común de la sociedad, porque la soledad no deseada es un problema que nos atañe a todos. Os deseo una fructífera jornada de trabajo. A continuación, tiene la palabra Conchita. Muchísimas gracias, presidenta. Ahora sí. Muchísimas gracias, presidenta, querida presidenta de las Cortes de Aragón, por estar hoy con todos nosotros, por tus cariñosas palabras de bienvenida y por todas las facilidades que nos habéis dado para organizar aquí, en este espacio, el primer pleno del Observatorio Aragonés de la Soledad desde que el 16 de febrero del año pasado fui nombrada Justicia de Aragón. Que estés aquí con nosotros nos traslada el apoyo de todos los aragoneses a una iniciativa dirigida a velar por nuestros mayores y concretamente a evitar que en esa época de la vida vivan una soledad no deseada, no elegida, lo que normalmente genera un sufrimiento que es fácil comprender. El Observatorio Aragonés de la Soledad nace a través de un convenio de colaboración entre el Justicia de Aragón y el Gobierno de Aragón, donde ambos se comprometieron a colaborar mutuamente para la gestión y funcionamiento del mismo. Gracias, querida consejera. Desde el observatorio pretende favorecerse la atención, la prevención y la protección social de estas personas y su bienestar emocional y su seguridad, e impedir que dicha soledad implique finalmente una situación de aislamiento y de exclusión social. Queremos sensibilizar a la sociedad aragonesa sobre esta realidad y volcarnos en esta misión con el mayor compromiso y dedicación. Este primer año, desde mi nombramiento, hemos trabajado codo a codo con el Gobierno de Aragón y hemos realizado todos los trámites y gestiones laboriosos
dirigidos a renovar y a constituir el actual Pleno del Observatorio y a la valoración de las solicitudes de adhesión de las entidades comprometidas con estos objetivos, según lo previsto en el Convenio 2023. Para ello, constituimos una comisión de valoración compuesta por miembros del Justicia de Aragón y del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Inés, Samuel, Almudena, David, a los que desde aquí agradezco todos sus desvelos. Hago extensivo este agradecimiento al director general de Mayores, Máximo Ariza, y a la directora de Gabinete y Comunicación del Justicia de Aragón, Carmen Rivas, que también han estado volcados en estas labores, y, por supuesto, a la consejera Carmen Susín, como te decía antes, querida consejera. Gracias a todos ellos por su esfuerzo y compromiso en este proyecto que, sin duda, redundará en ese mayor bienestar social que perseguimos en ese ámbito social, en ese espacio temporal de la vida en la que la vulnerabilidad se hace más patente, por razones obvias. Queremos trabajar por nuestros mayores, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra dedicación. Y para ello, como presidenta del Observatorio, me dirijo a ustedes para transmitirles este compromiso y esta vocación de servicio, así como la ilusión y la esperanza que tengo depositada en este proyecto, que considero una magnífica herramienta para avanzar en una sociedad más justa, que honre a todos aquellos que han sido y siguen siendo nuestros referentes en la vida. Sin ellos no estaríamos hoy aquí. Con esta aspiración, hoy someteremos a su consideración dos propuestas concretas acordadas en la comisión permanente previa a este plenario, y confío en que con la colaboración de todos podamos llevarlas a la práctica. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y sin más que volver a reiterar mi cariño por la presidenta de las Cortes de Aragón y por la consejera del Departamento de Bienestar Social y Familia. Le doy la palabra a la consejera de Bienestar Social, querida Carmen, vicepresidenta del Observatorio Aragonés de la Soledad. Muchas gracias. Gracias, Justicia. Buenos días a todos. Permítanme saludar, en primer lugar, a la Justicia de Aragón, a la presidenta de las Cortes de Aragón, y dar la bienvenida a los nuevos miembros que hoy se incorporan a este foro y, por supuesto, a todas las organizaciones que estáis presentes aquí. Hoy se incorporan Inés, Samuel, Almudena y David como técnicos del Justiciazgo y del Departamento de Bienestar Social y Familia, con el objetivo precisamente de que las acciones y los debates de este Observatorio de la Soledad tengan una manifestación en forma de políticas públicas. Tanto Almudena como David están trabajando intensamente en esa estrategia contra la soledad no deseada, que pronto verá la luz y que a la par está también alineada con la Ley de Derechos de las Personas Mayores, que esperamos que llegue, Presidenta, a estas Cortes antes de finalizar el año 2025 y que además será una ley pionera en España. Hoy nos volvemos a reunir con el objetivo de continuar velando por el bienestar de las personas mayores que viven en soledad no elegida o que se sienten solas. Muchas veces pueden estar acompañados pero sentirse solos. Y el objetivo es favorecer su atención, la prevención, la detección y la protección social, con el fin de prevenir el riesgo de aislamiento y de exclusión. Nuestros mayores, lo decimos todos, se merecen tener una oportunidad y la opción de estar acompañados siempre y también y sobre todo en su vejez. Pero sobre esto es sobre lo que vais a hablar esta mañana aquí, sobre herramientas, sobre estrategias que eviten la exclusión de miles de aragoneses por su edad, tomando como referencia las propuestas de trabajo que ya se debatieron en la comisión permanente que se celebró el día 13 de febrero. Esta es una realidad que nos interpela como sociedad y que supone un gran desafío para todos, que a su vez exige sensibilidad y acción conjunta. Hoy estamos hablando de la soledad de nuestros mayores, pero hay una soledad que cada vez nos preocupa más y en la que quizás Justicia también ambas somos competentes y deberíamos plantearnos ese trabajo que es la soledad de nuestros jóvenes. En estas Cortes, Presidenta, hay presentada una iniciativa para la creación de una comisión de estudio de la repercusión precisamente de las pantallas sobre los jóvenes y ese aislamiento social al que le está llevando esa adicción a las pantallas, comisión que deberíamos impulsar y de la cual tanto el Justiciazgo como el Departamento, que es competente en materia de infancia y juventud, deberíamos extraer conclusiones para prevenir y tratar esa lacra que afecta y cada día afectará más a nuestros jóvenes, puesto que les aísla y sus relaciones están cambiando.
también a través de las redes sociales, perdiendo esa socialización y ese contacto en favor a un contacto frío, anónimo, como son a través de las pantallas. Volviendo al tema de los mayores, que es el que hoy nos ocupa, como les decía, el Departamento está trabajando en la elaboración de una ley integral de garantía de derechos de las personas mayores en Aragón, con el fin de afianzar el ejercicio de esos derechos de casi medio millón de aragoneses que hoy tienen más de 65 años. Antes me preguntaban los medios, hoy 71.000 viven en soledad, pero también estamos trabajando para los que llegarán después a esa edad. Además, la futura ley, como decía, pionera a nivel nacional, servirá para impulsar la estrategia autonómica de lucha contra la soledad no deseada entre los mayores y dar respuestas a cuestiones claves para este colectivo, como el envejecimiento activo o la protección y el buen trato, con la intención de que pueda ser una realidad a mediados de la presente legislatura. O sea, antes de este verano, yo creo, Almudena, que podremos presentar ya esa estrategia. Tampoco se ha parado de trabajar desde la Dirección General de Mayores en mecanismos que ayuden a los mayores a salir de ese círculo de soledad. Hemos impulsado programas de deporte en los que hemos conseguido, junto con las federaciones deportivas, que más de 4.000 mayores este año se hayan federado para hacer deporte de una forma, además, constante, incluso a través de competiciones. Todo ese trabajo que se ha realizado en formación en nuevas tecnologías, precisamente para fomentar la salida de ese aislamiento. Muchas veces las nuevas tecnologías tienen la parte mala, que es que nuestros jóvenes se están aislando, pero también la parte buena, que permite a nuestros mayores comunicarse, ver a su familia o incluso a sus nietos, que muchas veces están lejos. Así que, como decía, esta es una preocupación compartida con el justiciazgo, que está en la esencia de este observatorio, y confiamos en que los trabajos del observatorio, junto con los que está realizando el Departamento de Bienestar Social, y todos los proyectos que salgan de este foro, sean puente hacia iniciativas transformadoras y novedosas que aporten bienestar a aquellos que más lo necesitan, y hoy estamos hablando de nuestros mayores. Así que gracias a todos por su presencia, que la jornada sea productiva y que de aquí salgan hoy debates y puesta en común de iniciativas que se incorporen a el impulso de esa estrategia contra la soledad no deseada. Yo lo decía antes a los medios, podemos poner en marcha muchas leyes, podemos poner en marcha muchas estrategias, incluso muchas innovaciones tecnológicas, pero al final lo único que saca de la soledad a las personas es el acompañamiento social, y son ustedes los que están aquí quienes hoy traen esas iniciativas precisamente de acompañamiento social. Así que gracias a todos y reitero que sea productiva la mañana. Bien, pues muchísimas gracias, consejera. Y mientras despedimos. Muchísimas gracias, consejera. Y mientras despedimos a la presidenta de las Cortes de Aragón y a la consejera de Bienestar Social y Familia, pido al director general de Mayores, Máximo Ariza, y a la secretaria de LOAS, Mercedes Pastos, para que se incorporen a la mesa. Muchas gracias.
Bien, pues vamos a lo que nos ocupa y lo primero que me estaba comentando el director general de Mayores es que vamos a si os parece, vamos a pasar una lista para que en la que constan todos los componentes para que, si os parece, pongáis una X, los que habéis comparecido, y sepamos quién ha estado. ¿Os parece bien? Bien. La vamos pasando ya. Gracias. Bueno, continuando. Sí, que pongan una y sabemos quién está. Gracias. Y continuamos y vamos a ir cediendo la palabra a los miembros de la Comisión de Valoración que expondrán desde el atril los puntos del orden del día. Empieza Samuel Fau, querido Samuel, poniendo en conocimiento del Pleno para ser oído una adenda del convenio que en aspectos formales que yo creo que en principio no van a suscitar mucho más problema. Sí, Samuel, puedes comenzar. Gracias. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Me llamo Samuel Fau y soy asesor del Justicia de Aragón. Vamos a empezar con este primer punto del orden del día, antes de hablar de la puesta en conocimiento del Pleno de las propuestas de trabajo que se aprobará en la Comisión Permanente, por la explicación de una adenda de modificación del convenio. Se ha valorado positivamente la realización de una adenda que modificará el convenio de 13 de abril de 2023, que ya sabéis que es el convenio por el que se regula el funcionamiento del OAS. Esta adenda es una pequeña modificación que lo que pretende es subsanar una omisión que entendemos que existía en la redacción original del texto. Y es que el texto de este convenio, en su artículo 3 y en su artículo 5, contiene una relación de los miembros que forman parte del OAS en el órgano del Pleno, a través de vocalías, y en la Comisión Permanente. Pero este artículo 3 no contemplaba ninguna vocalía correspondiente al Justicia de Aragón, lo que parece un contrasentido, siendo en cuenta que es una de las instituciones suscriptoras del convenio, y que, además, el artículo 5 prevé que en la Comisión Permanente tiene entre sus funciones la coordinación de los grupos de trabajo como los que van a salir hoy de este Pleno, sin ninguna vocalía del Justicia, y por lo tanto entendemos conveniente esa modificación. Y además, en el artículo 3 entendemos insuficiente la participación a través de vocalías que se reconocía para el departamento competente en materia de servicios sociales, que es el Departamento ahora de Bienestar Social y Familia, e igualmente esta adenda pretende la modificación de estos artículos para ajustar el número de vocalías a 2 en el caso de Justicia de Aragón y a 3 en el caso del Departamento, teniendo en cuenta que 2 corresponderán al Departamento de Bienestar Social y Familia, uno de ellos al Departamento de Sanidad. Todo esto que les he contado se ha mandado ya por correo electrónico. La adenda la pueden consultar, que contiene una exposición de motivos que explica con mejor detalle lo que les he contado yo hoy, y únicamente tiene 2 cláusulas de modificación. Son las cláusulas primera y segunda, que hacen referencia a esta modificación de la composición, tanto de la composición del Pleno como de la Comisión Permanente. Y, finalmente, he de señalar que esta modificación no supone una restricción de derechos para ningún participante del OAS, ni en el Pleno ni en la Comisión Permanente, no supone una pérdida de oportunidades, pérdida de participación o perjuicio de ninguna clase, y entendemos que no es en absoluto problemática. Sin embargo, la hemos decidido incluir en el orden del día, puesto que ya saben, si han revisado el convenio hace poco, que el artículo 10 del convenio exige que cualquier modificación del convenio se realice o a través del convenio o a través de una adenda y que sea oído el Pleno. En eso mismo estamos ahora, de tal manera que si alguien quiere hacer respecto de esta cuestión relativa a la adenda o a su contenido algún comentario, es posible hacerlo ahora para que conste en acta antes de pasar al siguiente punto del orden del día. En ese caso, les doy la palabra si alguien quiere hacer algún comentario sobre ella. Bien. Sí, como dice Samuel, es una mera cuestión de adaptar un poco lo que es el Pleno y la Comisión Permanente a lo que es el funcionamiento de la realidad. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esto lo damos por ya oído y pasaremos a la siguiente cuestión. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias. Llamaré al atril ahora a Inés Rivas, miembro también asesor de Justicia de Aragón, que va a plantear la primera cuestión de fondo, de los primeros o la primera cuestión sobre planes de actuación a llevar a cabo y que versa sobre una actualización del catálogo de iniciativas y recursos contra la soledad. Ella lo explicará. Gracias, Inés. Gracias, Conchita. Bueno, buenos días. Como ha adelantado la Justicia, voy a explicar una de las propuestas que la Comisión Permanente creyó conveniente que se debía trasladar a este Pleno, que es la actualización del catálogo de iniciativas y recursos aragoneses contra la soledad.
Por aportar algo de contexto a entidades que quizá no estaban anteriormente en el Pleno y para refrescarnos un poco la memoria a todos, este catálogo se publicó inicialmente en marzo de 2022 y fue fruto del trabajo del Pleno que había en ese momento. Consiste en una recopilación de las iniciativas que tienen por objeto luchar contra la soledad no deseada en Aragón y toma forma de un documento que ahora mismo está publicado en la web del Justicia. Cada ficha está recogida y da información básica de cada iniciativa, pues el lugar, la entidad que lo lleva a cabo, una breve descripción y el objetivo, contacto. Este catálogo actual, el que se hizo en 2022, cuenta con 104 iniciativas recogidas y se concibió como una herramienta para recopilar recursos e iniciativas y que pueda servir tanto a los profesionales del sector como a los propios usuarios, personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. La Comisión consideró que este catálogo, para que sea un instrumento útil, se debía actualizar, que debía ser un instrumento vivo que estuviese un poco en permanente actualización y que reflejara las iniciativas actuales, porque de marzo que se hizo de 2022 aquí, seguro que algunas ya no están, han nacido otras nuevas y que fuese un reflejo fiel de las iniciativas que se llevan a cabo en la actualidad. Por ello, se propone la creación de un grupo de trabajo que salga de aquí, de este Pleno, para la actualización, para el trabajo de actualización de este catálogo. También la Comisión Permanente creyó conveniente articular el catálogo en torno a diferentes ejes, dentro de los cuales se enuncian las iniciativas. Ahora mismo no está organizado, están enumeradas una detrás de otras las iniciativas, pero no está articulado ni organizado. Entonces se creyó conveniente que se podían organizar en torno a unos ejes. Se propusieron unos como punto de partida, pero se entiende que el grupo de trabajo los podrá ajustar, valorar otros, quitar y ya componer los ejes que se crean convenientes. Los que se comentaron en la Comisión Permanente, como digo, como punto de partida son los siguientes. Es el eje de acompañamiento, el eje de ocio y tiempo libre, el eje de tecnología y brecha digital, el eje de encuentros intergeneracionales, el eje de recursos institucionales, el eje de barrio y comercio amigable y el eje de formación, pedagogía y evolución. Es en principio lo que se planteó. Luego el grupo de trabajo que salga podrá ajustarlo. Entonces, el cometido de este grupo, que en principio se debería salir de este Pleno, es, como digo, actualizar el catálogo y organizarlo en torno a unos ejes para que sea lo más práctico posible, tanto para entidades como a posibles usuarios. La manera de llevar esto a cabo se discutirá en el propio grupo de trabajo para no dilatar demasiado el Pleno, pero la idea es que sea es un documento vivo, útil y que recoja todas las iniciativas y las herramientas que tenemos en Aragón para luchar contra la soledad no deseada. Entonces, luego entiendo que se conformarán los grupos, pero esta es un poco la propuesta que se discutió en la Comisión Permanente. Gracias. Bien, comienza el turno de palabras. Quien quiera decir algo puede levantar la mano. Sí. Yo solo quería decir dos frases. Una, que estoy muy contento de ver el salón como está. Y segundo, mostrar mi reconocimiento a la anterior Justicia en Funciones, así como a los técnicos que se han jubilado, sin cuyo trabajo muchísimo no hubiera sido posible este observatorio aragonés. Muchísimas gracias. Gracias, Teodoro. Sí. Por supuesto, esta cuestión, cada vez que he tenido oportunidad de ser entrevistada en donde haya sido, ha sido reconocida por mí directamente y denominada como una magnífica herramienta que debe su iniciativa al equipo de la anterior Justicia, concretamente de Ángel Dolado e, insisto, todo su equipo. Por lo tanto, un recuerdo muy entrañable para todos y creo que eso todos lo compartimos, ¿verdad? Pues un abrazo muy fuerte para ellos. Sí, ¿alguien más quiere hacer algún comentario a lo que es la propuesta que planteaba Inés? Por ahí, creo. Sí, lo primero, perdona, ¿te puedes identificar con...? Gracias. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Sí. Vale, muchas gracias. Yo vengo en representación de los colegios de médicos.
Entonces, bueno, lo primero, por supuesto, agradecer y daros la enhorabuena por, bueno, retomar nuevamente el Observatorio Aragonés, que veo que le estáis dando, bueno, pues un nuevo impulso, así que es muy de agradecer. No sé, porque has comentado las líneas de trabajo y un poquito rápido y no sé si lo has nombrado, pero bueno, quisiera hacer hincapié en la importancia de la detección, porque es soledad no deseada. No sé si estaba en las guías y creo que es en la parte donde los médicos podemos a lo mejor aportar nuestro granito de arena en esto. Como incluir, iniciativas de detección de soledad, ¿no? Claro. Sí. Vale. Bien, tengo que, perdona Inés, comentarte que es una de la segunda propuesta va por ahí, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Sí, la señora de allí. Hola, buenos días. Represento a Lares Aragón, la Asociación de Residencias sin ánimo de lucro. Les agradezco que continúen con esta hermosa iniciativa que nos permite detectar indiscutiblemente las situaciones de soledad en nuestros mayores, aunque vivan en una residencia. Mi pregunta va encaminada se ha dicho que se va a formar un grupo de trabajo para tratar los diferentes programas. Para participar presentamos programas ya. ¿Estos son los que se van a tener en cuenta? Era una duda. A ver, en principio se tendrá que comentar cuando se haga el grupo de trabajo las iniciativas que ya están incluidas, que sigan vigentes y que sean contra la soledad no deseada. Yo entiendo que siguen en el catálogo. El trabajo es un poco ver eso, hacer esa actualización, ver cuáles siguen, cuáles no, cuáles nuevas, y que sea una herramienta actualizada a día de hoy, y ya encontraremos la manera al grupo de trabajo de que sea una herramienta en permanente actualización. Si es una iniciativa que ya estaba y se sigue llevando a cabo, seguirá incluida en el catálogo, a mi parecer. De acuerdo, muchas gracias. ¿Me permites una matización? Sí. Es que a lo mejor nosotros en la Comisión Permanente lo que partimos un poco de la idea es necesidades, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Necesidades. Es calificar esas necesidades y en el grupo de trabajo, las que ya se propusieron y todas las que sean necesarias, que algunas ya derivarán de las iniciativas que ya se hacían por las entidades que formaban parte o que han estado adheridas. ¿Sí? Y en esas necesidades incluirse cada uno. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, de esa manera teníamos un catálogo actualizado y sabíamos cuántas entidades prestan esos recursos y son capaces de atender a esa necesidad, ¿vale? Es un poco, en otras palabras, un poco más, entiendo yo, por lo menos que yo lo entiendo así, ¿no? Carmen, perdona que no puedo ver a la señora. ¿Sí? ¿Me he explicado, señora? Sí. Vale, perdona. Y otra cosa, fue uno de los temas de tener en cuenta, por supuesto, estas residencias para la Comisión Permanente, ¿verdad? Nos parecía una cosa que no podía faltar, unas personas que no podían faltar, porque efectivamente hay muchos aspectos de estas residencias, centros de día, de otro tipo, que precisamente lo que luchan es contra esa soledad no deseada. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y por la pregunta. Gracias. Sí, levantaba la mano la señora. Sí, perdona. Buenos días, soy Sonia, vengo en representación de Comisiones Obreras. Ajá. Y simplemente tenía una duda. Bueno, yo entiendo, como yo sí que del anterior mandato estaba en la Comisión Permanente y ya, pues ya se comentó que había que hacer alguna cuestión en torno a las iniciativas y ver de qué manera, bueno, pues nos organizábamos, las actualizábamos, pues entiendo perfectamente la propuesta y me parece muy adecuada. La única duda que tengo es que para la constitución de los grupos nos lo explicaréis en el punto 6, por no adelantarme, o hay que hacer en algún momento nos vais a decir cómo nos presentamos a esos grupos, sí, quiénes nos presentamos y demás. Como falta de explicar la otra iniciativa, que lo hará Almudena, una vez se han explicado y tengamos ya en cuenta las dos, pasaremos a hacer estos grupos de trabajo. Vale, pues muchas gracias, simplemente era esa duda. Yo creo que ya. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más cuestiones, muchísimas gracias, Inés. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda propuesta. Querida Almudena, tienes la palabra.
Bueno, hola a todas y a todos. Yo también quiero resaltar y estoy muy contenta de que iniciativas de este tipo se lleven en Aragón. Además, es una iniciativa innovadora que no está presente en todo el territorio español. Además, para mí, como trabajadora social, me ha servido muchísimo la producción que ya habíais hecho con anterioridad desde la creación del OAS, porque creo que se ha debatido y creado referentes en bibliografía, como es el informe especial, como es precisamente el catálogo de iniciativas, de tal manera también la estrategia de protección social fue muy importante, del IAS, el informe de redes, en fin, que ya todo esto muestra que hay una sensibilidad social, que tal vez estemos en un buen momento como para, ya partiendo de la base creada hasta el momento, llevar otras iniciativas ya en el plan operativo. Nombrabais, por ejemplo, la importancia de la detección. Desde luego, la detección pues, es el primer paso para un abordaje de la soledad. Hemos planteado dos grupos, el que ha presentado Inés, que es el catálogo, la actualización y la reorganización del catálogo, y pensamos que otra de las líneas que se podían trabajar en grupos de trabajo que han sido tan productivos hasta el momento, porque esta metodología ya la habíais empleado con anterioridad, la segunda línea para los equipos de trabajo podría ser la localización o incluso la creación de una red de radares compuesta por agentes especialmente significativos y próximos a la vida diaria de las personas mayores, tanto en el entorno urbano como en el rural. Estos dos grupos se presentan como de manera complementaria, ¿sí? Todos son si un grupo hace el mapa y otro localiza, capta, incluso sensibiliza a una red comunitaria, tendremos la detección, el primer paso, la detección, lo tendremos bastante avanzado. Yo creo que que todo trabajo reviste mucha dificultad, pero espero que podamos entre todos salvar estas dificultades y otras muchas que puedan aparecer en el camino, que seguro que lo harán. Los equipos de trabajo, además de complementarios, pensamos que sería adecuado que fueran como al mismo ritmo, de tal manera que el siguiente plenario, por ejemplo, el avance de los equipos fuera más o menos el mismo y tuviéramos ya resultados que presentar. Y otra de las grandes dificultades que sí que nos vamos a encontrar y que ya le hemos hablado es la conformación de los equipos. Los equipos serán autónomos, serán grupos de debate y para la conformación habíamos pensado que lo óptimo sería que estuvieran más o menos equilibrados, la mitad para un lado y la mitad para otro. Entonces habíamos pensado con Inés que tal vez volvemos a pasar la lista y que con fluorescentes para ver las preferencias un poco de las entidades y todos los que estamos, marquen en naranja para el grupo de catálogo y en rosa para el grupo de radares. ¿Sí? Ya vale. ¿No? Vale. También el objetivo se puede decidir en el mismo equipo de trabajo. El objetivo sería el caminar hacia una activación de redes comunitarias, ¿sí? Donde se
llegar a sensibilizar y a formar para que hubiera personas, agentes comunitarios, profesionales, lo suficientemente sensibilizados como para que les llamara la atención una situación de soledad no deseada. Sabemos que es un problema muchas veces invisible y que no aparece en las estadísticas. Antes hablamos de números, pero están, yo creo que se debería de actualizar. El equipo de trabajo intentaría activar esta detección, esta sensibilización social, que nos llevara a una detección. Incluso se podría, si trabajamos muy bien y muy productivamente, tal vez uno de los pasos siguientes sería también, además del de captación, el de formación, el de sensibilización, sería el de registro de los casos de soledad no deseada. Ahora yo creo que no se registran, que cada entidad tenemos los nuestros, hay aproximaciones estadísticas, salen de la encuesta de los hogares, pero no estamos trabajando con esta problemática en específico. Disculpa, Almudena, pero yo creo que lo que no entendía el señor, perdóname, era lo del naranja y el amarillo, ¿puede ser? O lo que, fenomenal. Vale, fenomenal, pues muchas gracias. Sí, ¿y más o menos? Sí, sí. Bueno. Pues muy bien. Sí, por favor. Vale. Y luego, si salen muy desequilibrados, pues intentaremos equilibrarlos, hablando con todos, ¿vale? O sea, en los próximos días ya recibiréis algún email o alguna intento de próxima reunión, lugar, y ya queremos ponernos a trabajar lo antes posible. Muy bien. Muchas gracias, Almudena. Muy bien. Bien, pues ante esta cuestión, ¿algo más que añadir? Sí. Perdón, sí. Hola, buenos días. Yo también quiero agradecer al Observatorio Aragonés de la Soledad este nuevo impulso, porque es verdad que es una nueva etapa y además de mantener los objetivos con los que estábamos trabajando, tenemos que identificar esas nuevas necesidades que están surgiendo, como ha dicho la consejera. Una pregunta muy pragmática. ¿Nos podemos apuntar a los dos grupos? Lo estaba explicando Almudena, claro que sí. Sí. De acuerdo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra sugerencia, matización, pregunta? Bien, pues entonces lo dejamos aquí. Tenemos la lista. Bien, vamos a ver, pues sí. Nos vamos a esperar a que esté la lista determinada. Claro, yo tengo dos que cada uno tiene dos más de desagradar. Pues sí, ya, es que... Vale,
Es que yo eso no lo había percibido, ¿no? Cuando las ciudades, tal vez. ¿Tenemos la lista? Inés. ¿La lista la tenemos? ¿Cómo va la lista? Ahí está por ahí. Habla un poquito de ello. A ver, un momento, por favor. Y mientras se incorpora, van añadiendo la lista y para que sea un poquito más entretenido. Vamos a, ya ha comentado la consejera, bueno, yo soy Máximo Ariza, soy director general de mayores, y ha comentado la consejera un poquitín que tenemos la estrategia, que es importantísima, la estrategia de la lucha contra la soledad no deseada, a puntito de salir a publicada. La queremos lanzar y desde ahí lo que yo quiero hacer constar que vamos a ir de la mano, que sobre todo que vamos a ir con salud pública. Sé perfectamente que Nuria tiene un empeño especial y contigo, Mercedes, sabemos que vamos a tener total colaboración y que nosotros vamos a hacerlo en una forma transversal. Queremos que la soledad no se puede afrontar solamente desde el Departamento de Bienestar Social, sino que estamos con la justicia trabajando, pero también estamos pensando en todo el resto de departamentos. Todos los restos de departamentos tienen su pequeño grano de arena y la cogobernanza, que también es uno de los puntos de nuestra estrategia. Las instituciones, tenemos que ir todos de la mano. Está aquí representantes municipales, del Ayuntamiento, de la FAM, creo que también no se sabía, pero sobre todo que quede muy claro que nosotros vamos a aportar de todos los departamentos, desde vivienda, desde lo que es carreteras. Estamos intentando deportes, vamos a intentar dentro de la ley del deporte modificar la ley del deporte para que, igual que los juegos máster, que los juegos escolares haya unos juegos máster para, pues como ha dicho la consejera anteriormente, tratar de que las personas mayores salgan. Vamos a intentar que todo el Gobierno de Aragón, todos los departamentos aporten su granito de arena y que vosotros nos podéis también en ese sentido darnos pistas de lo que podemos pedirles a los departamentos. El señor de allí, sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vengo en representación del teléfono de la Esperanza y apunto como muy acertado el que se nos convoque a todas las entidades sin ánimo de lucro, además de las propias de la Administración y otros grupos que están trabajando en este sentido, desde la investigación, desde la acción vecinal, etcétera. Yo sí que le hago un ruego a usted, director general, y es que ha nombrado la estrategia de salud pública, de salud de servicios sociales y demás. Y yo el ruego que le quiero hacer, y espero que estén de acuerdo conmigo algunas entidades sin ánimo de lucro, que realmente, ya sé que estamos aquí para eso, pero que realmente las entidades sin ánimo de lucro puedan ofrecer todos los recursos que tienen para que esto se pueda llevar a cabo, porque personalmente yo, en representación del teléfono de la Esperanza, sí que veo que tenemos una cantidad de datos, una cantidad de recursos, una cantidad de formas de detección de esta soledad y que luego no hay una incardinación como la que sería deseable con las administraciones públicas para poder de alguna manera colaborar en este programa. Entonces, ruego que sí que hay entidades que no tenemos tanta potencia como otras, pero que realmente pues que se tenga en cuenta todas y que en el desarrollo de la estrategia estemos presentes, y no por el prestigio ni por el bien de la asociación, sino por el bien de las personas con soledad que llegan a miles, en nuestro caso llamadas,
a cientos, en nuestro caso consultas psicológicas, pues que seamos un buen elemento de detección y colaboración. Y es un ruego que les hago. Espero que alguna entidad sin ánimo de lucro, asociación vecinal, etcétera, esté de acuerdo conmigo. Si no es así, pues será una petición del teléfono de la esperanza solo. Y agradezco su trabajo y su disposición. Muchas gracias. Sí, tiene usted razón, que a lo mejor usted será de los pocos que no hemos hablado. Yo llevo desde el 1 de agosto de director general. No quiero justificarme con eso, pero creo que nos hemos reunido con el 98% de las entidades, tanto de voluntariado, plataforma coordinadora, Seniors en Red, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Médicos, con alguna médica, sí que nos hemos reunido. Lares, creo que nos hemos reunido el Colegio de terapeutas ocupacionales, Colegio de Trabajadores Sociales. Yo lo que he intentado desde que llegué primero es conocer a los jugadores. Esto era un campo de juego y hay que conocer el voluntariado. También es muy especial. El voluntariado hay que reconocer y hay que conocer voluntariado. Hay una Dirección General de Voluntariado que se dedica a eso. Y lo que se dedica, por el tema de mayores, nosotros hemos tratado desde la Dirección General, desde que yo tomé posesión, de reunirnos y ver la colaboración Cruz Roja. En fin, ya le digo, nos habremos reunido con el 98% de los agentes que están ¿Por qué? Pues porque es necesario. Es que yo tengo que saber con qué jugadores y, como usted bien dice, con qué podemos contar y qué cada uno puede aportar a estos temas de los mayores. Tomo nota y creo yo que igual la semana que viene, si tienes un momento libre o esta semana, podemos quedar y hablar y colaborar. Gracias. No obstante, también quiero añadir, la soledad no deseada tuvo su proceso participativo en el LAB, igual que la ley. No sé si entonces no se enteraron o no se fue en la época anterior a estar yo director general, hubo un proceso participativo donde a partir de ahí, de los diagnósticos que salieron, hemos ido trabajando con esos diagnósticos que salieron en el LAB. De la ley sí que vamos a hacer otro proceso participativo porque eso sí que es obligatorio. La estrategia yo creo que está muy bien encardinada. Tenemos grandes profesionales en ese sentido y, bueno, no obstante, siempre estamos a tiempo. Tomo nota de lo dicho. Mi nombre es Ana López. Trabajo en ASAPME Aragón, donde abordamos problemas de salud mental, y me sumo a los agradecimientos por este plenario en el que podemos aportar las entidades nuestro punto de vista. En primer lugar, decir que los problemas de salud mental son, independientemente de la edad, unos de los que más causas de soledad generan y que, por tanto, nos sentimos totalmente implicados en todo el proceso de observación de lo que está ocurriendo. Y quería sumarme a la petición de Alberto del teléfono de la esperanza porque me planteaba, con la detección de casos, luego hay que explotar los datos para que esos datos tengan una consecución con programas que puedan paliarlo. Al final, cuantos más datos alimentamos, más difícil es su explotación, y posiblemente os habréis planteado la utilización de la Big Data para poder recopilarlos de una forma estructurada y que nos permita ser operativos a la hora de la puesta en marcha de la optimización de ese catálogo de servicios que ya están. Muchas gracias.
la lista. Como decía antes Máximo, recojo tu testigo, Ana. Es Ana Luque, ¿verdad? Asafme. Sí, Ana. Sí. Recojo tu testigo, si me permites. Y somos absolutamente conscientes de que el tema de salud mental está presente en la soledad no deseada y en otros muchos aspectos de la vida, como tú sabes, en los que estamos trabajando, ¿no? Creo que ese aspecto tiene una mayor relevancia, si cabe, en otros momentos temporales de la vida de las personas. Quiero decir, en los mayores tenemos ya localizada esa soledad no deseada por razones obvias, ¿no? El abandono que va suponiendo en esta sociedad el tema de la edad. Por supuesto, no lo descartamos, es importante, por supuesto, pero ahí retomo a la consejera cuando decía es que la soledad es transversal. Nos estamos encontrando con un montón de situaciones de soledad que tienen que ver con otras edades. Ese punto que tú reflejabas, yo lo detecto más desde el Justicia de Aragón en otras edades ahora mismo, la salud mental en los jóvenes y en los intermedios, más allá de la tal, es uno de los grandes causas de la exclusión y del aislamiento, y tomamos nota por si en ese caso debería en el futuro, cuando vayamos teniendo un poquito más de control de todas las funciones y responsabilidades que asumimos, plantear otra cuestión en relación a un tema de edad más amplia. Ya en la comisión permanente alguna persona planteó este tema y dijimos, a ver, vamos a centrarnos en lo que es, porque estamos hablando de mayores, porque a veces, si no, la dispersión nos lleva a que no nos centremos en lo que llevamos, pero tomamos nota de eso y lo hemos valorado ya. Lo hemos valorado ya como una cuestión transversal, también lo ha dicho la consejera en su discurso, entonces somos plenamente conscientes, somos plenamente. Y muchas gracias por tu aportación. En cuanto al Big Data y todo lo demás, yo te voy a decir una cosa, la Justicia de Aragón está inmerso ahora en un procedimiento de renovación porque no teníamos sede electrónica. Por lo tanto, yo lo pongo ya de relieve, también está en el informe anual, estamos licitando un contrato para poder ajustarnos a lo que establece las leyes, la 39/2015 y la 40/2015 sobre las instituciones, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? E incluso también comento que Justicia de Aragón ha sido interpelado como autoridad a controlar o a supervisar, ¿no? Los derechos fundamentales en tema de inteligencia artificial. Cuestión en la que todavía no nos hemos podido pronunciar porque la situación, no solamente de Justicia de Aragón, sino de las demás defensorías autonómicas, pues es la que es desde el punto de vista de esos medios, ¿no? Entonces, por eso te comentaba lo del Big Data, porque efectivamente que lo tenemos en la cabeza y estamos empezando por intentar, insisto, instaurar una sede electrónica que permita a todos los ciudadanos entrar a cada uno de los expedientes que tramitamos en la justicia sin necesidad de, libremente, ¿no? Como debe ser. Y te agradezco mucho esto, pero te comento un poco la situación, ¿no? Aparte, a mí me encantaría que pudieran acceder los ciudadanos a los expedientes de Justicia de Aragón, porque, entre otras cosas, nosotros estamos haciendo una intensa labor desde el punto de vista de la llamada telefónica. Y tengo que decir que está generando muchos agradecimientos, porque hay un problema, a veces la accesibilidad de la persona, ¿no? Un problema muy serio, que es yo necesito algo, pero ¿cómo llego, no? Nosotros llevamos un poco a gala el tema de aquí se llega a través de una mera llamada telefónica, ¿vale? Y lo hacemos. Y estamos informando cada vez sobre de esto, de lo otro, y todo lo reflejamos en los expedientes mediante diligencias. Acabo de hablar con tal. O sea, para mí sería una satisfacción enorme que todo el mundo pudiera entrar. Pero lo digo porque ahí estamos avanzando a pasitos como podemos, pero es verdad que esto necesitábamos una reforma y ahí lo comento porque estamos en ello. Y gracias. El tema que apunta sobre la transversalidad de la soledad y que tenga detrás el problema de salud mental es evidente. Muchas gracias. ¿La lista cómo va? Ya está acabada. Ah, fenomenal. Pues a ver, pues entonces si tenemos ya la lista, yo creo que podemos dar por aprobadas las dos propuestas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora queda determinar cuáles serán los grupos de trabajo. Vamos a ver con qué criterios los determinamos también, porque tendrán que ser grupos de trabajo que sean operativos, ¿verdad? Que tengan una
un número determinado para poder trabajar, a ver cómo lo organizamos, ¿vale? Os iremos dando cuenta a través de los oportunos correos o como sea necesario. Si hiciera falta, nos volveríamos a reunir. Pero lo importante es ir avanzando, porque yo creo que las dos propuestas pueden ser muy positivas para todos. Y bueno, gracias por vuestra asistencia, gracias a todos y venga, por ello. Vamos a ver si conseguimos algo positivo para nuestros mayores. No sé si hay... Bueno, Sí. El director general de mayores quiere hacer un ruego. No, que si quiere alguien... Vale. Yo pensaba que... No, Vale. No, pero he entendido que ya nadie más quería hablar, igual me he equivocado. ¿Algún ruego o pregunta más? Sí, estaba acabado, yo creo. Muchísimas gracias por lo tanto a todos y venga, vamos a por ello. De verdad que yo creo que merece la pena y podemos conseguir algo bueno, de verdad, desde nuestro esfuerzo. Gracias a todos. Tenemos un café preparado. Vale. Sí, no te...